Bueno, buenas tardes, mi nombre es María Eloisa Ortiz Oaste, soy licenciada en quiropráctica y voy a dar el tema de dedo en gatillo. Bueno, el dedo en gatillo creo que es algo que todos conocemos, es algo que, un padecimiento más común de lo que se cree, entonces ahorita vamos a ver qué es el dedo en gatillo realmente. ¿Okay? El fenómeno es el fenómeno del atrapamiento del tendón, se debe al pinzamiento mecánico de los tendones flexores de los dedos, ¿vale? Cuando pasan a través de una polea reticular, perdón, estrecha a la altura de la cabeza del metacarpo. Los cambios anatomopatológicos más destacados en las poleas, que es, en la mano tenemos algo que se llaman poleas. Las poleas regularmente están a la altura o en el seno de la articulación metacarpofalángica o en las articulaciones interfalángicas también están estas poleas. ¿Okay? Entonces, estas poleas van a ser bueno, el tendón que pasa por las poleas es la principal afectación de un dedo en gatillo. Entonces dice que una polea llamada polea A1, tenemos llamada polea A1, A2, A3. En la mayoría de los casos, esta polea está afectada en el dedo gatillo. La vaina del tendón se une a los huesos de los dedos y mantiene en su lugar al tendón flexor a medida que se mueve. ¿Okay? Entonces, no es un problema realmente únicamente óseo, es un problema tendinoso o osteotendinoso. ¿Va? La polea A1 se encuentra cerca de la abertura de la vaina del tendón. ¿Vale? Ahorita vamos a explicar qué es lo que hacen estas poleas en el cuerpo o cuál es la función de estas poleas en el cuerpo. Entonces, estas poleas muestran una hipertrofia macroscópica. El dedo más frecuente afectado es el pulgar, seguido por el anular, medio meñique e índice. ¿Por qué sucede y cuál es la evolución del dedo en gatillo? La evolución del dedo gatillo, del dedo en gatillo es un bloqueo que se produce debido a un conflicto de espacio entre los tendones flexores engrosados. Regularmente se va a dar por un pequeño nódulo que se encuentra justamente por debajo de estas poleas, principalmente dentro de la polea A1. Va a haber un nódulo sobre el tendón flexor de los dedos y eso va a ocasionar el dedo en gatillo. Eso es generalmente. Okay. Y el canal o sistema de las poleas por el que los tendones discurren en su recorrido por el dedo. Se trata de un proceso, ya les dije, que es más frecuente de lo que nosotros creemos, que afecta más a mujeres que a hombres. Eso es porque las mujeres hacemos más cosas manuales que los hombres, o al menos eso es lo que se cree socialmente. Especialmente a trabajadores manuales, por eso da más a mujeres, se ha demostrado su asociación con otros procesos que afectan a la mano, como el síndrome del túnel carpiano, ya que el flexor de los dedos pasa justamente por el túnel del carpo. También se asocia mucho al síndrome de Kervin por el dedo en gatillo y del dedo pulgar. Su evolución es variable dependiendo de lo que haga mi paciente, dependiendo del estilo de vida del paciente, de su predisposición a lo mejor genética, porque el dedo gatillo también es congénito, y entonces, pues puede ser también por ese lado. Entonces, por eso su evolución es variable. Alterna entre fases de dolor, en ocasiones va a estar muy inflamado, dependiendo de lo que hizo el paciente, y en ocasiones va a parecer que no existe un dedo en gatillo. Sin embargo, la tendencia es a la progresión del bloqueo. ¿Cuál bloqueo? Justamente que el tendón no deslice bien sobre esas poleas. En los dedos de las manos, cada tendón flexor pasa a través de una serie de estrechos canales fibroóseos. Aquí en esta imagen vamos a ver mejor esa biomecánica del dedo, destinados a optimizar el balance entre el movimiento y la producción de la fuerza
para mantener el tendón en aposición cercana a las articulaciones que controla. Entonces, eso es un poco de biomecánica de los dedos, ¿vale? A pesar de todo, los dedos se ven demasiado simples, pero el que flexionen o que el tendón de los dedos haga una flexión realmente es muy importante, perdón. Es muy importante esa flexión de los dedos. ¿Va? Entonces, va a pasar el tendón del flexor de los dedos y se va a insertar hasta la base de la falange distal. Hasta allá se va a insertar para poder flexionar. Si podemos ver en esta imagen, vean cómo el flexor de los dedos nace del epicóndilo medial. Nace de aquí del epicóndilo medial y se inserta en cada dedo, primer, segundo, tercer y cuarto dedo. Entonces, para que ese tendón se quede íntimamente pegado en los dedos, tenemos algo que se llaman poleas, ¿vale? Que están justamente cerca de las articulaciones. Aquí tenemos la polea A1, que es la principal afectada, la A2, que es la segunda más afectada, 3, 4 y 5, que son las que a veces no están tan afectadas, dependiendo qué articulación ya se hace la falange distal, la articulación interfalángica distal, la articulación interfalángica proximal o la articulación metacarpofalángica, va a ser el dedo en gatillo que vamos a tener. Es importante también la exploración física. ¿Qué articulación está en gatillo? Entonces, por eso es importante saber la existencia de estas poleas. Bueno, aquí vienen los grados de flexión de un dedo y demás, pero ahorita en dedo en gatillo eso no es importante para el dedo en gatillo. Ok, cuando una polea es destruida, la flexión ya no va a ser la correcta y se va a quedar a la mitad. ¿Por qué? Porque sin esta polea ya no hay deslizamiento, ya no existe ese deslizamiento del tendón sobre la polea para aproximar los dedos o para flexionar los dedos. Entonces, esto también ocurre en un dedo en gatillo. Esa es una segunda causa. La primera es un nódulo a la altura de la polea A1. La segunda causa es que alguna polea se rompa y este tendón ya no esté fijado con el hueso para hacer la flexión. La forma más frecuente del dedo en gatillo es el tipo primario, que es la que principalmente nosotros vamos a poder explorar, el cual se encuentra en mujeres de mediana edad por todas las actividades manuales, por lo demás sanas, con frecuencia 2 a 6 veces mayor que en hombres, ¿vale? Entonces, de cada 6 personas que tienen dedo en gatillo, la mayoría va a ser siempre mujeres, ¿vale? El dedo más frecuente afectado, ya les había dicho que es el pulgar, porque es el que más se mueve, seguido del anular, medio, meñique e índice. Los dedos en resorte de tipo secundario puede observarse en personas con diabetes por la falta de la mielinización, la gota, algún tipo de enfermedad renal, empiezan con dolores en los dedos, una artritis reumatoide y enfermedades reumáticas. Pero en este tipo de enfermedades en un dedo en gatillo secundario, nosotros como terapeutas solamente no podemos contrarrestar no podemos frenar lo que está causando el dedo en gatillo, ya que es una enfermedad autoinmune, pero sí lo podemos retener un poco, sí podemos hacer que el dedo en gatillo no avance tan rápido secundario a la enfermedad. Y por eso un dedo en gatillo de tipo primario es más fácil aprender. Es más fácil de atender. El antecedente de la ocupación del sujeto revelará el origen de la irritación. Se suele relacionar con los traumatismos repetitivos en trabajadores manuales. Otra vez sigue con los trabajadores manuales. Aquí ahorita vemos esta figura. Configuración anatómica anormal que muestra el tendón atascado en una polea engrosada y estrechada. Okay.
Vale, entonces, en una articulación estrechada, ok. A veces el tendón muestra un engrosamiento a nivel local y con una predisposición innata, es decir, congénita, como ya les había dicho, a padecer enfermedades inflamatorias y reumatismos en las manos. Entonces, la inflamación del tendón flexor de la mano, el tendón flexor de los dedos, también puede engrosarse a cualquier nivel de la polea, también causando esa falta de deslizamiento del tendón sobre las poleas y puede ocasionar también un dedo en gatillo o una inflamación o un engrosamiento de estos tendones. Los pacientes a menudo presentan un nódulo blando, palpable, un dedo nódulo blando palpable en el área engrosada de la polea. A1, ya sabemos que la polea A1 está por debajo de la articulación metacarpofalángica. Palpable en el área engrosada de la polea. Se encuentra a nivel del pliegue palmar distal. ¿Tá? Ya sabemos que por aquí más o menos. ¿Va? Por aquí. Ese nódulo se puede palpar con el movimiento del tendón y puede ser doloroso a la palpación profunda. Aquí acuérdense que hay varias estructuras en la mano, entonces nosotros debemos de encontrar ese tendón, ¿vale? Debemos de encontrar esa flexión. Incluso si nosotros lo palpamos bien, vamos a flexionar sin querer el dedo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una acción sobre ese tendón. Ahora vean aquí, por favor, el nódulo doloroso. El nódulo debajo de la polea. Vemos el nódulo doloroso debajo de la polea. Entonces, esto va a impedir que el tendón del flexor de los dedos se deslice bien sobre las poleas. Aquí vemos otra vez ese nódulo. Acuérdense que el nódulo es la causa más común. Vamos a tener también una clasificación de Froimson del dedo en resorte o dedo en gatillo. El dedo en resorte y gatillo es exactamente lo mismo, dependiendo de la bibliografía que consulten. Tenemos 4 estadios del dedo en gatillo. Lo más innegable siempre va a ser el dolor antes de hacer una flexión de dedos. A eso se refiere por dolor preenganche. ¿No? Al momento de que nosotros estamos completando la flexión de los dedos, va a haber una molestia, va a haber un dolor. Molestia sobre la polea A1, el paciente refiere enganches que no objetivan durante la exploración, o sea, va a referir un dolor, pero va a ser a lo mejor muy esporádico, no va a ser, va a decir que duele en tal dedo, pero no es un dolor que esté presente todo el tiempo. El enganche, el segundo estadio es el enganche con liberación activa. Se produce el enganche del dedo, pero el paciente consigue superarlo y extender el dedo de forma activa. Aquí el paciente todavía nos viene a buscar. Todavía en este estadio podemos corregir de manera paliativa este tipo de dedo en gatillo. Tenemos un estadio grado 3, el enganche con liberación pasiva, a contrario del 2 es activa, el 3 es pasiva. El paciente tiene que ayudarse con la otra mano para extender el dedo bloqueado. O sea, todavía lo puede extender, pero necesita la otra mano para poderlo extender. ¿Okay? Y la fase 4, que es la rigidez articular, no se puede superar el enganche y el dedo permanece en flexión de la articulación interfalángica proximal. Queda totalmente en flexión del dedo. Durante va avanzando el día, el dedo en gatillo lo podemos regresar, pero al principio, al empezar el día en las mañanas o al terminar el día en las noches, el dedo permanece en gatillo por un tiempo prolongado. Entonces, ya sucede una rigidez articular y eso ya sería un grado 4. El paciente nos va a venir a buscar en un grado 3 o en un grado 4. Raramente nos va a venir a buscar en un grado 2, pero 3 y 4 siempre nos va a venir a buscar. Aunque el diagnóstico es clínico basado en los síntomas y los hallazgos de exploración del paciente, el uso de la ecografía o también podemos mandar un ultrasonido en consulta nos permite identificar parámetros pronósticos como el grosor de la polea, otras causas del bloqueo como un nódulo, a lo mejor un golpe,
así como dirigir con control la imagen de los tratamientos aumentando su precisión y disminuyendo los riesgos. Entonces, para saber qué es lo que está ocurriendo con el dedo en gatillo, siempre vamos a preferir, para completar nuestra exploración física, una ecografía o un ultrasonido, ¿vale? Para descartar un posible nódulo o la ruptura de alguna polea, el engrosamiento del tendón, ¿ok? Y aquí vemos las poleas, A1, que está justamente en el seno de la articulación. Si fuera un nódulo, aquí estaría el nódulo, justito aquí, por debajo de la polea. Tenemos la A2, ligamentos, ¿vale? A3, A4, y hasta acá tenemos la A5, me falta la A5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5, perdón, ok. Entonces, esa es una vista por lateral. Vean cómo las poleas tratan de que el tendón pase íntimamente o esté íntimamente conectado con el hueso. ¿Cómo lo conectan? ¿Para qué? Para que haya una flexión de los dedos. Aquí la tenemos por una vista palmar y vemos la polea, las poleas, ¿ok? Las vemos. Aquí el nódulo estaría por acá abajo. Aquí estaría el nódulo. También tenemos pruebas ortopédicas para el dedo en gatillo. Tenemos posición intrínseco plus. El tendón superficie se mueve más profundo, ¿vale? Nada más es la flexión metacarpofalángica. Puño recto, ¿vale? Mayor recorrido del tendón superficial. Aquí vamos a saber a qué nivel está mi dedo en gatillo. Ya les dije que puede ser en la interfalángica distal, interfalángica proximal, metacarpofalángica, o puede ser que vamos a manejar ya la profundidad de todo el tendón. Vamos a hacer que todo el tendón trabaje. También tenemos la posición de engancho, que vean que es esa posición yo la uso mucho para ajustar. Y puño cerrado, mayor recorrido del tendón profundo. Respecto a las vainas, el hueso y la superficie, máximo trabajo para todas las articulaciones de la mano. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer estas para saber a qué nivel está mi dedo en gatillo, para saber a qué nivel tenemos a qué nivel o qué polea es la que tenemos afectada. Es rara la resolución espontánea, o sea, hay pacientes que llegan, nos buscan, es que tengo un dedo en gatillo, pero a lo mejor fue el engrosamiento, fue una inflamación del tendón y la inflamación se pasó a lo mejor por un golpe o cargar algo, el tendón se inflamó por un momento, por unos cuantos días, unas cuantas semanas, y una vez que ya dejó de estar inflamado, el dedo gatillo desaparece. El dedo en resorte a largo plazo. Si no se trata, esta alteración permanecerá como una molestia dolorosa. A veces va a ser intermitente, a veces va a ser continua. No obstante, si el dedo en gatillo llega a atraparse, el paciente puede sufrir una rigidez articular permanente. ¿Okay? Entonces, es importante que el dedo gatillo no llegue hasta la ruptura de alguna de las poleas, ya que si se llega a la ruptura de estas poleas, definitivamente el dedo no lo vamos a poder extender nuevamente. El objetivo del tratamiento en el dedo en resorte es eliminar que se trabe y así permitir un movimiento completo del dedo o pulgar sin molestias. Se debe reducir la inflamación alrededor del tendón flexor y la vaina tendinea para permitir su suave deslizamiento. Entonces, o lo podemos hacer con una infiltración, sin problema. La infiltración es lo más adecuado para un dedo en gatillo. O cuando el nódulo ya es demasiado grande, se puede hacer una operación. La operación es de tipo ambulatoria y realmente dura alrededor de 40 minutos, 45 minutos y sin problema se puede hacer. ¿Okay? Pero lo más recomendable es una infiltración.
Se tiene también el tratamiento de una terapia ocupacional para fortalecer el flexor de los dedos. Entonces, un dedo en gatillo es el dedo en resorte o una tenosinovitis del flexor común estenosante consiste en el bloqueo o enganche doloroso de uno de los dedos de la mano. ¿Ah? Entonces, o uno, el más común es el pulgar, el segundo el anular, es una tenosinovitis del flexor común de los del flexor de los dedos, justamente en el tendón, justamente en las poleas deben de estar afectadas, ¿para qué? Para que el dedo en gatillo se dé. Vamos a dividirlo en dos, dedo en gatillo tipo primario, dedo en gatillo tipo secundario. El secundario se va a asociar siempre a enfermedades autoinmunes y el tipo primario va a ser en personas no necesariamente enfermas. Lo más común de un dedo en gatillo es un nódulo doloroso, un nódulo palpable a la altura del tendón del flexor de los dedos, justamente por debajo de la polea A1. Tenemos 4 grados de dedo en resorte, dolor antes del enganche con liberación activa, es decir, el paciente todavía con trabajo, pero lo puede extender solo. Enganche con liberación pasiva, necesita la otra mano para extenderlo. Y la rigidez articular, que es cuando el paciente ya no puede extender el dedo. Nuestro diagnóstico va a ser clínico, los síntomas obviamente van a ser evidentes, en ocasiones hasta un chasquido va a producir, que nosotros extendamos el dedo va a producir ese chasquido, y va a ser muy, muy evidente, ¿no? Entonces, la palpación es importante y un estudio complementario también lo es. El tratamiento más efectivo para un dedo en gatillo es una infiltración y si el dedo en gatillo ya el nódulo es muy grande y están comprometidas las poleas, lo mejor es hacer una operación. Entonces, el dedo en gatillo no es otra cosa más que una tenosinovitis. Ese es el dedo en gatillo. Y bueno, los estoy viendo precisamente ahorita por Facebook, pero bueno, veo que no hay ninguna duda, ninguna pregunta sobre el dedo en gatillo. La fisioterapia obviamente va a ayudar mucho, la aparatología va a ayudar mucho. En este caso, la quiropráctica no va a ayudar tanto. ¿Por qué? Porque es un problema del tendón y de la sinovial, ¿vale? Entonces, primero hay que tratar de reestructurar el movimiento del dedo, evitar o quitar que el dedo se quede trabado y después podemos meter quiropráctica, pero lo más idóneo es una infiltración y terapia física para recuperar bien el movimiento de la mano. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, espero que les haya quedado un poquito más claro qué es un dedo en gatillo, la tenosinovitis, una tenosinovitis estenosante. Acuérdense que la estenosis es cerrar un canal. Y bueno, espero que les haya quedado un poco más claro qué es esta parte del dedo en gatillo. Y los veo en mi próximo seminario, que va a ser sobre la biomecánica de la mano, para que puedan entender más sobre cómo es que la mano funciona. Por ejemplo, no sé si sabían que teníamos ese tipo de poleas en los dedos. ¿Para qué? Para simplemente flexionar un dedo, ¿no? Entonces, imagínense todo lo demás en la mano, pues es muy, muy interesante entender cómo es que funciona la mano, ¿no? Algo que usamos todos los días, a veces no alcanzamos a comprender qué tan maravilloso es una mano, que es simplemente perder un dedo causa un cambio biomecánico importante en toda nuestra estructura. Entonces, si no hay ninguna duda, los estaba checando en Facebook, pues los espero en mi próximo seminario.